Imagina un mundo en el que China es la única superpotencia de todo el planeta Tierra. Olvídate de Rusia y Estados Unidos. Empieza el nuevo orden mundial. ¿Qué implicaciones tendría sobre la política global? ¿Viviríamos en un mundo más seguro o estaríamos súbitamente al borde del colapso total? En la actualidad, la economía china es la segunda más grande del mundo y produce de todo, desde teléfonos inteligentes hasta, en fin, casi todos los objetos que componen tu hogar hoy en día. Así que, si fueran los únicos, controlarían toda la economía mundial. Por otra parte, si se adueñaran de las ojivas nucleares de sus antiguos competidores, concentrarían un arsenal con más de 11.000 ojivas nucleares. Esto es el 92% de las armas nucleares del mundo. No solo le estarían apostando a la dominación global, sino que serían ellos mismos quienes fijarían reglas. Además, ¿cómo reaccionarían miles de millones de personas a vivir bajo un nuevo régimen mundial? Spoiler, seguramente no de la mejor manera. Si surgiera una superpotencia de este tipo, los contrapesos de poder desaparecerían de la noche a la mañana. La OTAN quedaría obsoleta, la Unión Europea aislada, las Naciones Unidas nada más que las naciones inútiles. Ningún país se atrevería a desafiar a los nuevos poderes, a menos que buscara intencionalmente ser borrado del mapa. Una única moneda dominaría el comercio internacional. Los países más pequeños se verían obligados a someterse y unirse a la superpotencia o arriesgarse al aislamiento y la marginalidad. Y olvídate de las guerras globales. Cualquier nación que pretendiera resistir enfrentaría fuerzas hasta ahora inimaginables, desde arsenales nucleares hasta armas cibernéticas de avanzada. Con una ausencia de rivales, la tentación de controlar todos los aspectos de nuestras vidas podría ser algo irresistible para ellos. Imagina, ciudades bajo constante vigilancia, cielos repletos de drones patrullando y pantallas digitales en cada calle transmitiendo solo las noticias aprobadas por el gobierno, 24 horas al día y los 7 días de la semana. Cualquier protesta sería aniquilada, incluso antes de nacer. Básicamente un mundo en el que la libertad no es más que un recuerdo lejano, o según ellos, uno guiado por los principios de la gobernanza eficiente. Creo que tarde o temprano esto sería un escenario donde el planeta colapse por completo. Es que 194 países sometidos a uno solo podría desencadenar una crisis sin precedentes. Veamos qué es lo peor que podría pasar con China como rey del mundo. Las líneas de combate están trazadas. China está a punto de cumplir con su eterna amenaza de apoderarse de su vecina, la nación insular de Taiwán. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué podría llevar a estos dos países al borde de la guerra? ¿Cómo comenzaría la escalada? Y, si otras potencias mundiales se involucran, ¿estaríamos todos condenados? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si China invadiera Taiwán. Taiwán es una isla ubicada a 160 kilómetros de la costa sudoriental de China. Es una de las muchas islas del principal archipiélago asiático que incluye a Japón, parte de Filipinas e Indonesia. Por si no lo sabías, existe un conflicto alrededor de la soberanía de Taiwán. China la reclama como parte de su territorio, mientras el gobierno taiwanés asegura que no han hecho parte de esa nación desde al menos 1949, cuando se constituyó la República Popular de China. El resultado de este conflicto no les concierne solo a estos dos países. Hay muchas otras naciones involucradas en este peligroso asunto. Taiwán es una potencia económica de peso, ya que es uno de los mayores fabricantes de chips de computadora y otros artículos electrónicos del mundo. Además, es un punto vital de la política exterior de Estados Unidos. Si China llegara a atacar la isla, las tropas estadounidenses harían parte de los esfuerzos defensivos. Entonces, si China invadiera Taiwán, ¿sería el detonante de la Tercera Guerra Mundial? Mucho antes del primer ataque, habría señales claras de un conflicto más grave. China reforzaría su poderío militar, aumentando la producción de misiles balísticos y de crucero, lo que le daría mayor capacidad de bombardear objetivos de largo alcance. Pero esas señales
no solo incluyen a los obvios preparativos militares. China también implementaría medidas para fortalecer su economía, haciéndose menos dependiente de sus socios comerciales. Así se cuidaría ante la oleada de sanciones en respuesta a sus actos de guerra. Por otro lado, el Estado chino trataría de preparar psicológicamente a su población para una guerra y empezaría a fijar expectativas para el inminente conflicto. Priorizar la movilización del personal militar podría causar perturbaciones graves en el transporte aéreo de pasajeros en todo el país. China comenzaría a acumular insumos y medicamentos y a realizar campañas públicas de donación de sangre. Incluso, los medios de comunicación debatirían sobre los costos de la guerra, no solo económicos, sino también del número de fallecidos en combate. Durante la cuenta regresiva hacia el primer ataque, China ordenaría la movilización nacional de sus fuerzas militares. Sería la primera vez desde 1979 cuando libraron una guerra importante contra su vecino del sur, Vietnam. Recuerda que el país asiático es el segundo en el mundo con mayor gasto militar, superado solo por Estados Unidos. Así que puedes imaginarte lo gigantesca que sería dicha movilización. Habría ejercicios militares, cientos de miles de civiles reclutados y un gran despliegue naval. La infraestructura vital, incluyendo aeropuertos, instalaciones energéticas y de almacenamiento de alimentos, caerían bajo control de las Fuerzas Armadas. E irían apareciendo hospitales de campaña a lo largo de las regiones directamente frente a Taiwán. Luego, casi sin advertencia, se oiría el rugir de los primeros misiles penetrando el espacio aéreo taiwanés. Y ese sería el momento para que Taiwán se defendiera. Sería como una batalla de David contra Goliat, en muchos sentidos. El gasto militar chino es 10 veces más grande que el de Taiwán, y los números así lo evidencian. China tiene un pie de fuerza cercano al 1.000.000 de soldados, mientras Taiwán apenas si se acerca a los 100.000. Para darte una idea de algunos contrastes de armamento, Taiwán posee 650 tanques, 4 submarinos y ninguna bomba atómica. Por el otro lado, China tiene 5.400 tanques, 59 submarinos y más de 400 ojivas nucleares operativas. Eso sin hablar de su gigantesca flota naval, su tecnología avanzada de misiles y su potencial para desplegar ataques cibernéticos devastadores. China sería un adversario formidable, así que Taiwán quizás podría recurrir a entorpecer el ataque y hacerlo tan costoso para China como le sea posible. Esto es lo que se conoce como la estrategia del puerco espín. El primer paso consistiría en que Taiwán dirigiera todos sus esfuerzos hacia evitar el arribo de las fuerzas navales por el estrecho de Taiwán con sus soldados, armas y suministros, manteniendo una vigilancia permanente sobre la costa china. Taiwán podría tener el tiempo suficiente para iniciar maniobras defensivas. Realizarían ataques rápidos y furtivos contra las naves adversarias y sembrarían minas por todo el estrecho para así repeler la invasión. Sin embargo, la estrategia del puerco espín no detendría el poderío militar chino para siempre. Una vez desembarcaran en la isla, Taiwán implementaría algo más parecido a la guerra de guerrillas. Las edificaciones cercanas se convertirían en cuarteles militares para alojar soldados, al igual que las armas antiblindaje y antiaéreas. En este punto de la guerra, el involucramiento de otras potencias mundiales se haría cada día más probable, aunque esta decisión traería consecuencias severas. Cualquier país que pretendiera socorrer a Taiwán también podría enfrentar retaliación por parte del gigante asiático. Dos naciones principales que probablemente darían un paso al frente para defender a Taiwán serían Japón y Estados Unidos. Esta última se comprometería a seguir vendiéndole sistemas de defensa y brindándole apoyo de inteligencia. Esto sería crucial en términos de la supervivencia de Taiwán, pero ya serían 3 los países expuestos a ataques de represalia. Muy pronto podríamos estar al borde de otra guerra mundial. China tal vez bombardearía infraestructura extranjera,
tanto con ataques directos como cibernéticos. Miles de soldados estadounidenses y japoneses morirían en batalla. De acá en adelante, el conflicto podría dispersarse alrededor del mundo. Si Estados Unidos se enfrentara a China directamente, Rusia, uno de sus aliados más cercanos, también intervendría. Pero el poderío militar ruso se ha desgastado por la guerra que inició contra Ucrania. Entonces, existe la posibilidad de que Vladimir Putin no saque pecho para avivar más las llamas del conflicto. Todo esto suena terrible, y los efectos más devastadores de la guerra los sufriría la población de las dos principales naciones involucradas. Decenas de miles de soldados de ambos lados caerían en combate, y muchos más se convertirían en prisioneros de guerra. Por otra parte, el conflicto tendría graves impactos sobre la vida de los civiles. Los ataques con misiles destruirían viviendas y se perderían muchas vidas. Economías devastadas, apagones permanentes y hambrunas harían todo peor. Si en realidad China invadiera Taiwán, la avalancha de consecuencias afectaría a toda la humanidad. Cuando observas a la Tierra desde el espacio, no ves los 241 países y territorios en los que la hemos dividido. No ves las fronteras que hemos creado con derramamientos de sangre, ni las ideologías opuestas que han evolucionado en cada lado. Solo vemos una roca gigante, hogar de una especie que tiene la capacidad de destruirse a sí misma. Luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando los humanos acabaron con el 3% de la población mundial, los líderes globales comenzaron a discutir la idea de tener un solo gobierno mundial para evitar repetir los errores que cometieron en los 25 años anteriores. La idea se desinfló rápidamente, pero pudieron haber estado cerca de lograr algo. ¿Qué problemas podríamos solucionar si tuviéramos un solo gobierno global? ¿Quién estaría en el poder? ¿Y cómo podría terminar muy mal? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si el mundo fuera un solo país. Por siglos, los líderes han fantaseado con que algún día la paz mundial se convierta en una realidad. Pero mientras los países sigan bombardeándose por sus diferencias políticas y religiosas, eso no parece algo muy probable. ¿Y si solo tomáramos todos los países del mundo y los fusionáramos en una nación gigante? Con seguridad, ya no habría motivos para enfrentarnos, ¿no crees? Bueno, no sería tan simple. No empezaríamos de cero. Mejor tomaríamos miles de años de historia cultural, prejuicios, lenguas y monedas para amalgamarlas en un solo crisol gigante. Sería una de las tareas más complicadas en la historia de la humanidad. Así que, antes de ir más lejos, deberíamos evaluar los pros y contras para preguntarnos, ¿realmente valdría la pena? Empecemos por el lado bueno. El primer beneficio de convertir al mundo en un solo país es que podríamos abordar los problemas de la Tierra como una fuerza unificada. Un área en la que veríamos esta ventaja es en nuestra lucha contra el cambio climático en el planeta. Por ejemplo, en 2015, Estados Unidos y China se comprometieron a reducir drásticamente sus emisiones de efecto invernadero, como parte del Acuerdo Climático de París. Desde entonces, China ha hecho grandes inversiones en fuentes de energías limpias para cumplir sus objetivos, mientras que Estados Unidos abandonó sus compromisos. Un gobierno mundial eliminaría estas inconsistencias al permitirnos desarrollar un plan de ataque global para hacer mejoras a nivel ambiental y al asegurar que todo el mundo tendría que ajustarse a ellas. Este frente unificado también sería de gran ayuda en tiempos de crisis, como desastres naturales o epidemias. El siguiente gran beneficio sería la eliminación de las guerras, ya que la razón primaria del comienzo de conflictos bélicos ni siquiera existiría. Algunos expertos creen que la eliminación de las guerras es una necesidad absoluta si la humanidad quiere sobrevivir. Se estima que hay 17.000 armas nucleares actualmente en el planeta. Francia, China, Estados Unidos, Rusia, Pakistán, Israel, India, Reino Unido y Corea del Norte las poseen todas.
Si se usaran nuevamente, todos sufriríamos sin importar dónde se desarrollara el conflicto. La tercera ventaja de un mundo con un solo gobierno es que la calidad de vida sería más equilibrada en todo el mundo. Para quienes no lo saben, si no hay más guerras, los presupuestos de defensa caerían sustancialmente, por lo que habría más dinero disponible para otras necesidades, como salud universal, por ejemplo. Si todos siguiéramos las reglas de un solo gobierno, sería más fácil defender los derechos humanos y establecer estándares de trabajo más seguros en todo el mundo. Una nación global significaría tener una moneda global, lo que propendería a una reducción del poder económico de países desarrollados como China. Sin el intercambio de moneda, no tendría los medios o la necesidad de ofrecer bienes y servicios baratos en el mercado mundial. Eliminar esto significa dar a las compañías una parte más justa, sin importar en qué lugar del mundo estén establecidas. Los países en desarrollo podrían beneficiarse, aunque esto no sucedería de un día para otro. Y bien, un gobierno global no garantizaría que todo va a ser armonía y felicidad. Esto nos lleva a los contras. Nuestra primera y potencialmente más importante desventaja es que la persona equivocada puede ser asignada para encargarse de todo el planeta. Para elegirla, probablemente se necesitaría un voto de cada antiguo país, pero hacer campaña para ese puesto podría ser muy similar a lo que ya hemos visto en las elecciones actuales. Obviamente podría haber problemas, y no podría descartarse la posibilidad de que haya corrupción o acuerdos ocultos. ¿Quién podría asegurar que no terminaríamos con un líder con intereses malignos? Una de las bases del sistema de creencia de los nazis era el establecimiento de un gobierno global, que en ese caso habría llevado a un genocidio mayor y a la eliminación de las democracias en el mundo, todo con la intención de llevar de manera forzosa su ideología política a las masas. Nuestro segundo problema sería que la idea del nacionalismo se perdería. El nacionalismo desarrolla las culturas y ayuda a impulsar el deseo y la necesidad de alcanzar objetivos como avances tecnológicos. Pero ahora que lo pensamos bien, sin nacionalismo también podrían surgir cosas buenas. La ausencia del nacionalismo puede significar que la gente se preocupe menos por el origen de una persona y acepte las diferencias religiosas y culturales, lo que derivaría en un menor potencial de conflicto. Así que mejor pasamos a otro aspecto negativo. Nuestra desventaja final es que todo podría ser extremadamente complicado y podría terminar en un mayor conflicto global. Volver al mundo un solo país sería una pesadilla logística. Tendríamos que adaptarnos a la lengua universal que decidiéramos usar. Y también sería muy difícil decidir una moneda común. ¿Por cuánto tiempo serían aceptadas las monedas actuales? ¿Qué podríamos hacer para evitar la impresión física y la distribución de este dinero nuevo? Son demasiadas cosas a considerar. Además, está el hecho de que hay todavía una gran parte de la población que se opone a la idea de un solo gobierno mundial. Estaríamos cubiertos por una sola sombrilla, pero podría ser una llena de rebeliones y conflictos culturales. Suena en el papel como una buena idea, pero al considerar el desbalance actual de los campos políticos y económicos, sería muy difícil convencer a todos los países de abordar el mismo barco. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Sabias palabras. Pero hoy nos preguntamos qué pasaría si dos de los 3 países más poderosos del mundo cancelaran su amistad. ¿Qué pasaría si China invade a Rusia? ¿Qué podría llevar a China a enfrentar a uno de sus mayores aliados? ¿Cómo respondería el mundo? ¿Y qué pasaría si este conflicto se transforma en uno nuclear? Esto es, ¿qué pasaría así? Y esto es lo que sucedería si China invade a Rusia. Las relaciones entre China y Rusia están en su punto más alto de amistad desde al menos 1950 y van mucho más allá de compartir una frontera. China adquiere la mayor parte de su crudo de su vecino del norte. Además, a principios de 2022, los dos países firmaron un convenio de cooperación espacial, de inteligencia artificial, en Internet y en políticas de cambio climático.
Mientras que la mayor parte del mundo ha condenado la invasión rusa a Ucrania, China ha mantenido una posición neutral. A su vez, Rusia ha manifestado su apoyo al reclamo de China sobre Taiwán, por lo que se puede afirmar con tranquilidad que estos son dos países que se apoyan, al menos por ahora. Pero con Rusia llevando a su economía a la quiebra con la guerra en Ucrania, se abre un escenario en el cual China podría aventajarse de esta situación y ampliar masivamente su territorio. Si la relación entre los líderes de ambos países se torna sangrienta, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos? Si China rompiera lazos con Rusia, la ventaja numérica estaría del lado de los chinos. China invierte unos $252,000 millones al año en su presupuesto militar, cuadruplicando el presupuesto militar ruso. Con la mayor cantidad de sus fuerzas concentradas en la frontera con Europa, China podría aprovechar la ocasión para movilizar sus tropas desde el este y tomar control de gran parte de los recursos minerales de su antiguo socio, retomando así el control sobre el territorio que Rusia anexionó en 1860. Con más de 2 millones de tropas activas y unos 35 millones de reservistas que pueden ser llamados en cualquier momento, China no tendría problemas en dominar un conflicto en tierra. Pero por más avasallante que sean esas cifras, no podrían compararse con la experiencia militar que tienen las fuerzas rusas, ¿verdad? Tal vez no. Durante la invasión rusa a Ucrania se ha reportado en varias ocasiones que oficiales rusos abandonan sus vehículos al costado del camino por quedarse sin combustible. Así es, uno de los mayores productores mundiales de petróleo no ha podido proveer combustible de forma adecuada a su propio ejército. Las fuerzas rusas no se han modernizado íntegramente desde los tiempos de la Guerra Fría, y pelear dos guerras en simultáneo podría deteriorar aún más la moral de las tropas rusas. Pero puede que China no sea muy apta. A pesar de haber modernizado sus fuerzas militares, China no ha entrado en combate desde 1979. Entonces, si China invade, empezaría a avanzar por el territorio ruso, pero descubriría que es muy difícil de conquistar. A medida que recorrieran este inmenso país, el desgaste podría ser brutal para ambos bandos. Las reservas rusas de combustible y su inmensa flota de vehículos armados podría inclinar la balanza hacia su lado. Por si no sabías, Rusia tiene una inmensa flota de 12,000 tanques de guerra, mientras que China solo tiene 6,000. Con los montes Baikal como frontera natural, las ciudades del este ruso como Vladivostok serían las primeras en caer ante el ejército invasor. Pero llegar hacia la Rusia central, donde se encuentran las reservas petroleras, sería una movida potencialmente catastrófica para China que podría costarle gran parte de sus tropas y equipamiento. Aunque en números las marinas de ambos países son parejas, la flota rusa se encontraría demasiado dispersa en varios océanos como para hacerle frente a un ataque chino. Si atacaran en masa, la flota de submarinos chinos podrían aniquilar la flota rusa del Pacífico. En ese momento, ¿habría algún país que defendiera a Rusia? Estos dos países son los mayores competidores comerciales, políticos y militares de los Estados Unidos, por lo que lo más probable es que los estadounidenses se mantengan neutrales mientras sus rivales se destrozan mutuamente. En cuanto a la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, esta organización fue creada para reaccionar ante un ataque de la extinta Unión Soviética, por lo que ninguno de sus 30 miembros se atrevería a tomar parte en el conflicto. Rusia podría buscar solidaridad entre algunos de sus antiguos socios soviéticos como Kazajistán, Bielorrusia o Cuba. En cuanto a China, ese es otro cuento. Corea del Norte tal vez sería el único socio que les quede en un conflicto de estas características, que de seguro sería largo y sangriento. En una situación así de desesperante, Rusia tal vez optaría por jugar la última carta que le quedara. Esta nación tiene en su arsenal más de 6,000 armas nucleares listas para ser disparadas, algo que supera ampliamente las 350 armas nucleares de China. Pero solo haría falta que ambos lados utilizaran unas pocas para convertir a casi toda Eurasia en una zona de desastre nuclear. Mientras Rusia continúa aterrorizando a Ucrania, son muchos los países que están buscando fuentes alternativas al gas y crudo ruso.
para dejar de seguir soportando las condiciones y relaciones con este país. Una guerra entre Rusia y China sería devastadora para la nación liderada por Putin, dado que China es su mayor socio comercial. Y si China llegara a invadir de esta forma a su mayor aliado, no quedaría país en el mundo que pudiera volver a confiar en ellos. La historia de la humanidad ha estado llena de batallas y guerras, algunas grandes y otras pequeñas. Pero si la Tercera Guerra Mundial surgiera, podría ser la mayor batalla alguna vez registrada. Una tecnología más avanzada, tropas más grandes y una estrategia más intensa estarían sobre la mesa. ¿Por qué sucedería algo así? ¿Qué países se unirían? ¿Y cómo se libraría esta guerra? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si tuviéramos una tercera guerra mundial. Se ha hablado de una posible guerra mundial durante décadas. Comenzó en la década de 1960, durante la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Pero afortunadamente logramos evitarla. Pero digamos que no tenemos la suerte de evitarlo una vez más. ¿Cuándo podría ocurrir la Tercera Guerra Mundial? Bueno, es difícil de saberlo. Una guerra mundial podría comenzar por el asesinato de figuras políticas prominentes, por amenazas de inteligencia o por la lucha de recursos muy valiosos. Si lo vemos así, las probabilidades de que surja una guerra son altas, pero las posibilidades son mucho más bajas de lo que crees. Desde 1945, el mundo ha visto muchas guerras: Vietnam, Afganistán y docenas de guerras civiles diferentes. Debemos tener en cuenta que para que ocurra una guerra mundial, el mundo entero tendría que estar involucrado. Y la estructura del mundo ha cambiado aún más desde 1945. Los países simplemente no tienen alianzas tan fuertes como en el pasado. Los ejércitos son aún más sólidos y especializados de lo que eran antes. Como en anteriores guerras mundiales, lo más probable es que millones de personas mueran, y la Tierra tardaría décadas, si no siglos, en recuperarse. Especialmente con algunas de las armas y herramientas que los países utilizarían en la era actual. Los soldados en tierra podrían usar exoesqueletos. Son marcos metálicos alrededor del cuerpo que aumentan su fuerza. Aunque esto probablemente no los convertiría en Robocop, les haría más fácil llevar equipo pesado por largas distancias. Las armas con movimientos curvos de su munición también podrían ser una posibilidad. Y en vez de tener una guerra en el mar o en el cielo, en realidad podría librarse en el espacio. Los ejércitos podrían combatir con satélites armados, que podrían tener efectos graves sobre la Tierra. Aunque muchas de estas cosas suenan como algo salido de una película de ciencia ficción, debemos tener en cuenta que estas armas son aterradoras y esperamos que nadie tenga que usarlas. Después de todo, cosas como estas están destinadas a matar gente, pero puede que no haya muchos soldados en tierra. La guerra del futuro podría librarse con computadoras. Los drones, la inteligencia artificial y los robots podrían ser lo único que encontráramos en el campo de batalla. También existe la posibilidad de que los actos de guerra en el futuro no impliquen violencia alguna. Hackear las computadoras de otros países o las redes eléctricas es también una posibilidad. ¿Y por qué surgiría esta guerra? Podría estar relacionada con los recursos, específicamente con el agua. Debido a que el agua dulce es un recurso tan valioso pero escaso, las naciones podrían comenzar a luchar por ella a medida que se vaya agotando. Pero esperemos que esta guerra no sea para siempre. Entonces, ¿cómo podría terminar? Bueno, la razón principal por la que aún no ha comenzado una guerra mundial tiene que ver con esto. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó bombas nucleares sobre Japón, matando así a más de 100,000 personas. Las ciudades afectadas tardaron décadas en recuperarse, pero las dos bombas nucleares utilizadas en la Segunda Guerra Mundial serían poca cosa frente a las bombas modernas que tenemos actualmente. Por cierto, hay cerca de 14,000 ojivas nucleares en todo el mundo.
casi todas en poder de Estados Unidos, Rusia y China. Un país puede tener todos los recursos, tropas y estrategias que quiera. Pero si les lanzan una bomba nuclear, el juego se acaba. Y si un país lanza una bomba nuclear, ¿qué impedirá que otro país haga lo mismo? Y luego, otra vez y otra vez. Y en un abrir y cerrar de ojos, el mundo sería destruido.